Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy contenta de estar con ustedes nuevamente por este medio. Bueno, como saben, este video y estoy transitando con ustedes la materia Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje 1 y 2. Muchos me hicieron consultas sobre eso. Sí, en los tramos de formación, ustedes están cursando conmigo dos materias, la 1 y la 2. Sí, se cursan juntas. Estamos haciendo un combo de los contenidos de las dos materias. ¿Sí? Bueno, espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Y antes de empezar con nuestra unidad 2, nuestra clase número 2, me gustaría que queden claras algunas consideraciones de nuestra unidad anterior. Como vimos en la clase que tuvimos por Zoom, la entrega del trabajo práctico número 1 la van a poder hacer hasta hasta fin de mes. ¿Sí? O durante todo mayo. Sería bueno que se puedan organizar con los tiempos. ¿Por qué les digo esto de organizarse? Porque ustedes ya la semana que viene, la semana que entra, que va a ser la semana del más o menos del 20, van a tener cargada la unidad número 2, que es este video. Y van a tener ya el trabajo número 2, que este trabajo lo van a tener que entregar el 19 de junio, para que no se les vaya acumulando, ¿sí? Para que ustedes puedan organizarse. Bien, por ahí el lado del trabajo. El trabajo lo suben por la plataforma, ¿sí? Para subir el trabajo siempre tienen que ir a donde dice trabajo práctico, ¿sí? Número 1, número 2 en cada caso, ¿sí? Y ahí apretan para poder subir el trabajo, ¿sí? Sería bueno que puedan subirlo por ahí y les va a aparecer algo que dice agregar entrega. Bueno, agregar entrega, ahí es donde ustedes apretan para adjuntar el documento de Word que estén trabajando, ¿sí? Bien. Me queda por decirles algo más. Sí, que se fijen que el trabajo no quede enviado en borrador, que quede como final, ¿sí? Porque si queda en borrador yo no tengo acceso a poder visualizarlo para hacer una corrección del mismo. Y después, algo que es muy importante, es que la participación en los foros es obligatoria y hay una nota por participación en los foros e intervenciones. Pueden participar las veces que tengan ganas de hacerlo, ¿sí? Tienen la mensajería privada por si quieren hacerme alguna duda puntual, pero estaría bueno. Va a quedar abierto ahora el foro de la clase número 2 junto a este video, donde ustedes van a tener un interrogante final. La idea es que con ese interrogante puedan responder, ¿sí? Y podamos armar como una catarata de opiniones, de intervenciones, y que sigamos lo que dice mi compañero, retomemos la idea, ¿sí? Que podamos llegar a ese debate. Disculpen, pero estoy súper congestionada. Bueno, en nuestra primera unidad estuvimos haciendo un repaso sobre qué es la psicología, cuál es su objeto de estudio, a qué se dedica, las principales escuelas, ¿sí? De la psicología. Hicimos ampliamente un repaso sobre la introducción a la psicología. Para nuestra clase número 2 nos vamos ya a meter a las teorías de aprendizaje que forman parte de la psicología. Básicamente vamos a estudiar tres teorías, ¿sí? Porque son las tres teorías que se relacionan con la educación, ¿sí? La primera es el conductismo, la segunda es el constructivismo y la tercera es la teoría de aprendizaje cognitivo, ¿sí? Entonces la repito: conductismo, constructivismo y cognitivo, ¿sí? Bien. Me gustaría primero partir de la base de decirles qué es un aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje es adquirir un conocimiento. ¿Cómo adquirimos un conocimiento? Por medio de un estudio, por medio de un ejercicio, por medio de una experiencia, por medio de vivencias, por medio de actitudes, ¿sí? Nosotros en la vida vamos a ir adquiriendo continuamente conocimientos. Cuando el pibe está dentro de la escuela secundaria, va a adquirir diferentes, ¿sí? Aprendizajes. Bien, entonces, si tenemos que delimitar qué es un aprendizaje es adquirir un conocimiento. El pibe dentro de la escuela va a adquirir aprendizajes diferentes mediante métodos diferentes. ¿Por qué métodos? Porque cada docente va a emplear su método para transmitir un aprendizaje, ¿sí? Ustedes, cuando estén dentro del aula, los que aún todavía no dan clase, van a disparar hacia alguna teoría, ¿sí? Vamos a ver si se dan cuenta
cuál es mi teoría más amigable, ¿sí? Bien. Entonces, queda claro que un aprendizaje es adquirir un conocimiento por medio de diferentes estudios, conocimientos, habilidades, experiencias, ejercicios, ampliamente, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a hablar sobre la teoría de aprendizaje constructivista. Dentro del trabajo número 2, tienen 2 archivos que son los que vamos a trabajar, ¿sí? La bibliografía, y se las quiero detallar. Bien, cuáles son las que nosotros vamos a trabajar para nuestra unidad número 2. La bibliografía son 2 archivos que tienen para leer, ¿sí? 2 archivitos. Hay uno que les mandé el documento completo, pero les marqué las páginas que entraban. ¿Por qué se los mandé completo? Porque puede ser que les sirva toda esta bibliografía cuando ustedes ya estén dando clases, ¿sí? Para armar después planificaciones e informes de alumnos y demás. Los archivos que entran para esta unidad número 2 es teorías del aprendizaje, documentos de clase número 2, que es este, que lo tengo yo acá. Y después tienen aproximaciones a la concepción constructivista. Es de Cristina Silvoso. Y ahí les puse que entra el capítulo 1, la página 5 a la 9, ¿sí? Y ahí es donde vamos a trabajar con las teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje que nos vamos a centrar son estas 3. La teoría de aprendizaje constructivista, ¿sí? Yo me armé principales ideas y acá después abajo en el foro ustedes van a tener un montón y vamos a desplazar bien. Sería bueno que lean el foro, dedíquense a leer y a recorrer con lectura la plataforma. La teoría de aprendizaje constructivista es una teoría que parte de la idea en donde el conocimiento no se descubre, se constituye. El alumno va a ir constituyendo sus propios aprendizajes, sus propias experiencias, ¿sí? ¿Por qué decimos que los estudiantes construyen su conocimiento? Porque ellos lo van a construir a partir de su forma de ser, su forma de pensar, su forma de interpretar las cosas, ¿sí? De acuerdo a la información, el tema o el conocimiento que quieran adquirir un aprendizaje, ¿sí? Si vamos a estudiar el constructivismo, nuestro máximo exponente va a ser Piaget, ¿sí? Piaget estudiaba estas formas de aprendizaje como una construcción. Decía que el estudiante era un estudiante activo, un estudiante que participa, un estudiante que tiene la mente puesta para adquirir nuevos aprendizajes. Bien. Otro autor era Brunner, ¿sí? Él nos decía que el aprendizaje es un proceso activo, al igual que nos hacía mención Piaget, que decía que el estudiante era un estudiante activo. Brunner lo que nos decía es que el aprendizaje es un proceso activo, que va experimentando cosas, va modificándose, el alumno va adquiriendo nuevas habilidades, nuevas destrezas, ¿sí? Y acá me gustaría partir sobre la idea de que la teoría constructivista, orienta al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ustedes dentro del aula van a estar continuamente dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ustedes como docentes, los pibes como estudiantes, ¿sí? Y el ambiente que va a ser una institución educativa. Desde una perspectiva experimental, ustedes van a experimentar con sus clases, ¿sí? Dentro de una clase, ¿quién va a estar? El estudiante, el profesor. ¿Quién va a ser el protagonista para esta teoría de aprendizaje constructivista? El protagonista va a ser siempre el estudiante. Centra la atención en el estudiante. El pibe es el verdadero protagonista de nuestra clase. ¿Por qué? Porque nosotros damos la clase para el pibe. Nosotros estamos formándonos y dando las clases para nuestros estudiantes, ¿sí? No es que yo hago mis clases más lindas y más bonitas porque me gusta y porque tengo ganas. No, es porque pienso y armo mis clases pensando en mi público. ¿Mi público quién va a ser? Los estudiantes de una clase. Cada estudiante va a aprender de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque va a tener ritmos distintos, va a tener experiencias diferentes, va a tener obligaciones diferentes, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a requerir estrategias que potencien diferentes recursos dentro del aula y nosotros vamos a tener que estar preparados para potenciar esos recursos. Me gustaría leerles una parte del documento que ustedes tienen, teoría sobre aprendizajes, el documento de la clase número 2, que dice: en cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no es absoluto, pues este es el producto de las múltiples interpretaciones que hacen los individuos de su entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada uno para interactuar y reflexionar.
Los sujetos negocian significados a partir de la observación y la valoración de aspectos de la realidad que les son comunes. Los alumnos desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al tiempo que se responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones de sus alumnos, de sus estudiantes. Ustedes, dentro de la acción constructivista, dentro de un aprendizaje constructivista, van a acompañar a sus estudiantes dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro hasta acá? Las características del constructivismo, bueno, dijimos que es una teoría. Dijimos que apunta a un aprendizaje activo en donde el protagonista es nuestro estudiante, ¿sí? Alude a que cuando alguien aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias, adquiere un conocimiento nuevo y lo incorpora para su vida, ¿sí? Es un proceso en donde el aprendizaje se va modificando. ¿Por qué se va modificando? Porque se va adaptando a la vida que hace nuestro estudiante dentro del aula, porque los pibes van a estar en continuo cambio, en continuo crecimiento, ¿sí? Y acá me gustaría leerles que también el aprendizaje constructivista se enfatiza en construir conocimiento dentro de la reproducción de diferentes temas, ¿sí? Ustedes dentro del aula van a dar un tema, bueno, el pibe va a armar un conocimiento con ese tema. El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto, en el lugar de las instrucciones abstractas fuera del contexto. Proporciona entornos de aprendizaje como entornos de vida. Ustedes dentro de la escuela van a dar temas teóricos y también van a acompañar a las decisiones que el pibe va a atravesar durante todo su recorrido escolar. Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión a la experiencia. Ustedes tienen que lograr que los pibes reflexionen en el aula, que lean, ¿sí? Que vayan a una lectura crítica, reflexiva, que puedan sacar un verdadero provecho de los contenidos que ustedes van a dar. La teoría constructivista permite el contexto y el contenido, dependiendo de la construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque la teoría constructivista apoya a una construcción del conocimiento que hace el pibe dentro de la escuela. La teoría constructivista apoya la construcción colaborativa del aprendizaje, ¿sí? Mediante el entorno social donde el chico está. Ustedes van a tener clases para escuelas donde trabajen, donde va a ir todo muy bien, clases donde haya escuelas con una comunidad educativa complicada y van a tener que adaptar sus clases, ¿sí? Esos aprendizajes van a estar mediados también por el contexto en donde nosotros estemos dando clases. Bien, según Piaget, el conocimiento siempre se construye. Quiero que esto quede muy claro porque la acción constructivista, el aprendizaje constructivista, hace que nuestro conocimiento se construya. ¿Y se va a construir mediante qué? Mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje donde vamos a entrar nosotros como profes, ellos como estudiantes y el ambiente donde demos la clase. ¿Por qué? Porque pasan cosas y esto hace que nosotros nos reorganicemos, nos reinventemos. Al pibe le van a pasar continuamente cosas en su cabeza. Va a tener pensamientos nuevos, va a tener sensaciones nuevas, va a tener miedos nuevos, va a tener experiencias nuevas. Entonces, continuamente le van a pasar cosas a este chico de escuela secundaria, ¿sí? Hay dos autores que estudian el constructivismo. Uno es Piaget, que ya les estoy hablando, y otro es Vygotsky, ¿sí? Los dos apuntan a un aprendizaje, ¿sí? Que se construye. Imagínense en su cabeza como un mapa mental. Yo voy a hacer Piaget y Vygotsky. Vamos a ir comparando uno con otro. Piaget decía que el conocimiento es un proceso, ¿sí? De interacción entre el sujeto y el medio en la que ustedes dan la clase, el medio físico. Y Vygotsky nos decía que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto, el medio, entendido como social y culturalmente. Ya mete también a la cultura, ¿sí? Piaget nos decía que el ser humano, al nacer, es un individuo biológico, desde que nace y empieza a producir conocimientos y aprendizajes. Y Vygotsky nos decía que el ser humano al nacer es un individuo social, ya está relacionado con la tarea social, con el ámbito social. Piaget nos decía, en el desarrollo del ser humano hay un proceso de sociabilización constante. Y Vygotsky nos decía que en el desarrollo del ser humano hay un proceso de diferenciación social. Empieza a elegir qué quiero y qué no quiero, ¿sí? Piaget nos decía que el ser humano,
cuando nace, se encuentra desorganizado y se va organizando a lo largo de las etapas de su vida, a lo largo del crecimiento que hace, desde que nace, desde que pasa por el jardín de infantes, por la primaria, por la secundaria, cuando llega un profesorado, cuando llega una carrera terciaria, cuando llega una carrera universitaria. Recordemos que estamos tratando sobre teorías de aprendizaje que están ampliamente relacionadas, todo lo que decimos, con la educación. Y Vygotsky nos decía que el ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que arma, para poder dirigirse en su vida diaria, estímulos humanos, para establecer esas interacciones sociales. Para Piaget, el hombre ya es alguien social, nos decía antes. Pero para Vygotsky nos dice que él tiene que interactuar en la vida para lograr ese vínculo social. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro las características del aprendizaje constructivista? Creo que es una teoría de aprendizaje activo donde el verdadero protagonista es el estudiante. Nosotros como profes somos guías que acompañamos su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Nosotros queremos pibes que no estudien de memoria. Queremos pibes que repasen, que entiendan, ¿sí? Que procesen la información. A eso es donde apunta nuestro aprendizaje constructivista. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Vamos a ir a nuestro segundo punto, que nuestro segundo punto habla sobre el aprendizaje cognitivo. Vamos con la otra teoría. Ya vimos constructivismo, vamos ahora con cognitivo. El aprendizaje cognitivo basa su experiencia en decir que es un cúmulo de conocimientos. Es un cúmulo de conocimientos en donde va adquiriendo el chico durante toda su vida escolar, ¿sí? O la vida de un individuo. Es un aprendizaje que se basa en la experiencia y en el procesamiento de la información. Recordemos que cuando empezamos dijimos que el constructivismo basaba el conocimiento en decir que es un conocimiento que no se construye, se constituye. Es decir, es un conocimiento que se va armando con la experiencia. A diferencia del aprendizaje cognitivo, que es un aprendizaje en donde el individuo sí va armando durante toda su vida y se basa en la experiencia y en el procesamiento que hace de la información. Bien, el aprendizaje cognitivo da un conocimiento también, al igual que el constructivismo. Entra mucho lo que nos pasa dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recibe información a través de los sentidos, razonamos esa información, procesamos y la relaciona con el entorno y con la memoria. La información es procesada y es entendida por cada individuo de una manera distinta. Todos los estudiantes que nosotros tengamos van a procesar su información de una manera diferente, ¿sí? ¿Qué va a hacer que procesen esa información? Va a causar reacciones, ¿sí? Y esas reacciones van a estar divididas por etapas de la vida, ¿sí? Y acá me quiero detener y darle bola mucho a este documento de clase que les dije antes sobre teorías del aprendizaje, documento de clase número 2. Hay varias etapas. La primera etapa es de 0 a 2 años, que es la etapa sensorio-motriz. La siguiente etapa es de 3 a 7 años, que es la etapa preoperacional. La siguiente etapa es de 8 a 11 años, donde son las operaciones concretas, ¿sí? Entonces repetimos, 0 a 2 años, motriz, 3 a 7 años, preoperacional, 8 a 11 años, operaciones concretas. Queda claro que el constructivismo es un conocimiento que se va construyendo, un aprendizaje que se va construyendo. Y el aprendizaje cognitivo es algo que nosotros vamos adquiriendo mediante la vida y mientras nuestras experiencias que hacemos, ¿sí? Otra de las etapas que nosotros vamos a tener es a partir de los 12 a los 15 años, que es la etapa de operaciones formales. A lo largo de la vida se van a construir diferentes aprendizajes, dados en la etapa que nosotros estemos de aprendizaje, ¿sí? Me gustaría ir al documento de clase, que ustedes van a tenerlo, ¿sí? Les recomiendo que lo lean. Y leerles. La etapa sensorio, ¿sí? La primera, de 0 a 2 años, determina que la inteligencia toma la forma de acciones motoras. En esta etapa, los profesores deben intentar proveer un ambiente que estimule a los chicos. En la etapa preoperacional, que era de 3 a 7 años, dice que la inteligencia en el periodo preoperacional es intuitiva. Su naturaleza en esta edad, según Piaget, es que los niños adquieran habilidades de representación,
¿sí? Tienen ahí las funciones de cada etapa, la descripción para que ustedes lean. Después tenemos la etapa de operaciones concretas de 8 a 11 años, donde la estructura cognitiva durante la etapa esta es más donde va la lógica, donde el pibe empieza a analizar y a pensar lógicamente. Después tenemos la etapa de operaciones formales, que es de 12 a 15 años, donde en la etapa final de las operaciones formales el pensamiento implica la capacidad de hacer abstracciones. Son capaces de tener un pensamiento lógico, ¿sí? Los chicos pueden también razonar, ¿sí? Bueno, tienen ahí que les describe bien las etapas. Es muy importante hablar ahora también que cuando el pibe va a construir un conocimiento dentro de la escuela, de acuerdo al ámbito en el que esté y al curso que ustedes tengan dentro de una escuela secundaria, nosotros vamos a trabajar continuamente con un aprendizaje significativo. Van a escuchar esta palabra aprendizaje significativo durante todo el tramo. Seguramente la retomemos después cuando cursen otra materia conmigo en didáctica. El aprendizaje significativo es cuando los estudiantes, ¿sí?, tienen una nueva información y la conectan en su cabeza, pero nada, nosotros no les decimos nada, se hace una conexión con un concepto que ya tenían. Esto quiere decir que nuevas ideas y nuevos conceptos pueden ser aprendidos significativamente, en la medida en que otras ideas y conceptos estén en la mente de nosotros, de los seres humanos. Los objetivos del aprendizaje significativo es poder conectar dos temas para sacar un aprendizaje nuevo. No sé, les ha pasado a ustedes en la vida que les dijeron algo y automáticamente lo relacionaron con otra cosa y se les vino a la mente otra cosa y con lo que le dijeron, lo que ustedes relacionaron, sale otra cosa. Eso que sale es el aprendizaje significativo, ¿sí? Los objetivos del aprendizaje cognitivo, que es la teoría que estamos trabajando, es que se pueda lograr un aprendizaje significativo sentido, sacar nuevos conocimientos, ¿sí? Desarrollar habilidades, desarrollar estrategias, desarrollar capacidades específicas de aprendizajes, porque ustedes continuamente van a querer desarrollar capacidades para que el pibe pueda, ¿sí?, pueda aprender en la etapa o en su estadía durante una escuela educativa, ¿sí? Es muy importante que podamos ver el rol docente dentro de esta teoría. ¿Por qué? Porque tiene que haber una retroalimentación. Los docentes debemos hacer hincapié en la participación del estudiante, en su rol, en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Como docentes, en el aprendizaje cognitivo vamos a tener que conectar temas, vamos a tener que estimular continuamente. Acuérdense que para la teoría del constructivismo lo que nosotros hacíamos era acompañar a que ellos constituyan su aprendizaje. Acá vamos a tener que conectar temas para estimularlos, ¿sí? Y que en base a la estimulación puedan conectar, ¿sí? Para redondear hasta acá, a lo que vimos hasta ahora en este video, vimos el aprendizaje constructivista. El aprendizaje constructivista es el conocimiento, no se descubre, se constituye a partir de su forma de ser. Nosotros como docentes les vamos a dar herramientas para que ellos puedan constituir su propio proceso de aprendizaje. Y en el aprendizaje cognitivo es el cúmulo de conocimientos adquiridos durante toda su vida. Son informaciones nuevas que son procesadas, filtradas por nuestro cerebro, ¿sí? Y en base a eso van a salir nuevos aprendizajes, que eso sería un aprendizaje significativo dentro de la etapa cognitiva del aprendizaje, ¿sí? Nos queda ver hasta ahora, ya vimos estas dos etapas y les dije que también íbamos a hablar de conductista. Ustedes estuvieron debatiendo mucho y escribiéndome sobre la teoría de Pavlov, que era lo que hacía Pavlov, trabajando con estímulos y respuestas, ¿sí? El aprendizaje conductista propone una enseñanza basada en respuestas a diferentes estímulos. Ahora, ¿quiénes van a ser los encargados de dar esos estímulos? Vamos a ser nosotros como profesores. Si yo no estimulo a mi estudiante va a ser un estudiante que no es activo, que no participa, ¿sí? Entonces, la teoría conductista basa su experiencia dentro de un ámbito educativo en producir una respuesta en base a un estímulo, ¿sí? Se estudia la conducta, el conductismo, como vimos en nuestra clase número 1, estudia la conducta, ya saben cuál es su máximo referente, y lo que hace el conductismo es que define al aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas,
¿sí? O comportamientos. Se diferencia del modelo constructivista y cognitivo, ¿sí? ¿Por qué se diferencia? Porque en el conductismo nosotros, como docentes, vamos a ser los encargados de provocar un estímulo. En el constructivismo, no, vamos a ser los encargados de acompañar en ese proceso de constituir, ¿sí? Y en la etapa, en el cognitivo, va a tener un cúmulo de conocimientos que va a llegar a un conocimiento nuevo. Entonces, a diferencia en el conductismo, ¿sí? Lo que va a hacer es, vamos a tener que ser nosotros los encargados de provocar un estímulo. Y ese estímulo va a generar siempre un resultado, ¿sí? Estudiá. Mirá que si no estudiás, no aprobás. Si no estudiás, no aprobás. Y muchas veces va a haber una prueba castigo. Si no estudiaste, yo te provoqué para que vos estudies, te di tu estímulo. Yo vine a clase, dicté las clases, todo. Si vos no quisiste estudiar como pibe, y el resultado es un castigo que no vas a aprobar el trimestre. Bueno, esto es lo que hace el conductismo. A diferencia del constructivismo, que nosotros vamos a acompañar en el proceso que va a hacer el pibe, ¿sí? Sería bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes del tramo cuando damos las clases presenciales, que ustedes empiecen a pensar qué tipo de docentes quieren ser. Si quieren ser un docente que va, se sienta en el aula, les dicta 3 horas, pasa la clase y al pibe no le quedó nada. O quieren ser un docente que va, da la clase, les trae herramientas, les trae diferentes habilidades, les trae diferentes temáticas y le dice al pibe, anda por acá, te conviene esto, te conviene lo otro, y quiere constituir un conocimiento. Ustedes vayan pensando qué tipo de conocimientos o qué tipo de aprendizajes quieren dar para sus estudiantes, ¿sí? Les dije que tanto el constructivismo como el cognitivo, el protagonista es el estudiante, ¿sí? Ahora, en el conductismo, el docente es quien tiene el protagonismo. ¿Por qué? Porque es el docente el encargado de dar el estímulo, ¿sí? El docente es el centro en este proceso de enseñanza y aprendizaje, a diferencia del constructivismo, que el centro es el pibe, es el verdadero estudiante, ¿sí? Para el conductismo, su grado de avance, ¿sí? Se mide a través de los resultados observables. Yo doy la clase, les doy que estudien de la página 20 a la 40, les tomo una evaluación. Si aprobaron, saben. Si no aprobaron, no saben, ¿sí? Entonces, a través de resultados observables, yo me voy a dar cuenta cómo fueron mis estímulos. En el constructivismo va a ser distinto, porque como el pibe va a ir construyendo de a poquito su conocimiento, y yo voy a llegar a dar la clase y vamos a construir juntos una evaluación, vamos a construir juntos una exposición oral, es un conocimiento sí que se da de otra forma, ¿sí? Me gustaría que ustedes, les dije recién, empiecen a pensar qué tipo de profesores tienen ganas de ser y qué tipo de modelos. Hoy, acá muy a grandes rasgos, ¿sí? Porque los videos, si no, para subir a YouTube muy largos, cuesta mucho. Quise presentarles a ustedes estas 3 teorías. Lean. Tienen para leer un montón. Tienen para... Les voy a dejar en el foro, acá hay un montón de ejemplos. Les voy a dejar un cuadro comparativo en estas 3 teorías, ¿sí? Pero me gustaría que ustedes ahora puedan empezar a pensar, estar iniciando una carrera docente. Primero preguntarse por qué están iniciando una carrera docente. ¿Qué es lo que los trajo a la docencia? Y segundo es, ¿qué tipo de docentes quieren ser? ¿Sí? Empecemos a pensar, ¿sí? ¿Cómo se vieron ustedes en el aula? Cuando entren al aula van a tener que trabajar la autonomía del estudiante, la iniciativa. Van a tener que proponer, van a tener que motivar, van a tener que guiar. Todas estas palabras que les estoy diciendo se reflejan con el aprendizaje constructivista, ¿sí? Fíjense, autonomía del estudiante, iniciativa, proponer, motivar, guiar, incentivar, ¿sí? Empiecen a pensar ustedes qué tipo de profes quieren ser para sus clases, qué tipo de profes quieren llegar a cabo dentro de su experiencia educativa. Por ahí cada uno me va a decir, y por ahí yo me siento más cómodo dictando 30 hojas y preguntándole al pibe que me responda, y la respuesta está en el renglón 2 y el renglón 3. No, pensemos en pibes que empiecen a razonar. Necesitamos pibes que razonen para después salir a la verdadera vida que está fuera de la escuela, ¿sí? Bueno, hasta acá nuestros contenidos de esta clase, donde vimos el conductismo, el aprendizaje conductista, el aprendizaje cognitivo y el aprendizaje constructivista, ¿sí? Bien, van a tener este video, van a tener unos videos para ver, ¿sí? Que se los voy a dejar cargados también en el foro.
van a tener que leer los 2 textos y el foro para poder resolver el trabajo práctico número 2, que lo vamos a detallar, que se entrega el 19 de junio. Bien, les pido que busquen la definición de aprendizaje y elaboren una relación de la definición con la educación y los estudiantes, con ayuda de los textos que vieron la clase anterior y esta clase. En el punto 2 les digo que expliquen en 5 renglones por teoría: la teoría del aprendizaje conductista, la teoría del aprendizaje cognitivo y la teoría del aprendizaje constructivista. En el punto 3 les pido que dar un ejemplo, que ustedes se posicionen como profesores en cada una de las 3 teorías en base al conocimiento para los estudiantes, teniendo en cuenta el video, la bibliografía y los foros. Por ejemplo, piensen cómo sería una evaluación desde el lado constructivista, desde el lado conductista y desde el lado cognitivo, ¿sí? ¿Cómo sería una clase desde el lado conductista, constructivista y cognitivo? En el punto 4 les doy 2 frases, ¿sí? Y les digo que me expliquen a qué tipo de teorías corresponden. Tienen 2 frases, ¿sí? Ponen, corresponde a la teoría constructivista, ¿por qué? Justifican, ¿sí? Y en el 5 les digo, explica qué es y cómo se aplica el aprendizaje significativo, que lo vimos acá en el video, y van a tener material para leer sobre eso en las fotocopias y en el foro, ¿sí? Los trabajos los pueden hacer en grupo, pero recuerden que siempre lo entregan todos y ponen en la carátula quienes integran el grupo, ¿sí? Quiero trabajos que apelen a la lectura, que verdaderamente lean, ¿sí? Debatamos, usemos el foro, empiezan a usar las intervenciones en el foro. Y ahora les voy a dejar, lo van a ver en el foro ahora, un enlace final donde les pregunto hacia qué tipo de educación van ustedes. Lean el foro y empezamos a debatir. Ha sido un placer compartir con ustedes esto. Nos volvemos a encontrar en junio, porque ya para la finalización de junio empezamos con la unidad número 3. Los saludo, síganse cuidando mucho desde casa, sigan recorriendo la plataforma, no tengan miedo, ¿sí? Recórranla, investiguen, prueben, no se va a romper nada, ¿sí? Lo virtual ha llegado para quedarse por las circunstancias que estamos atravesando todos. Amiguémonos, ¿sí? Me escriben cualquier duda o consulta que tengan y ya queda como cerrado que todos tienen que intervenir en el foro y tenemos que debatir. Y retomen la idea que hace mi compañero, ¿sí? Que podamos entrelazar una conversación entre todos sería lo ideal. Les mando un beso grande, cuídense y hasta la próxima. Saludo de codos para todos. Gracias.